Empezar a grabar. ¿Saben cómo cambiar el Zoom a español? ¿Por qué no entiendo? Avances en emoción. Ya. Quiero compartir una pantalla. Bueno, esta charla es sobre trastornos de lenguaje. Hecho sobre ese, no, cámara virtual, video set. No. Les quiero compartir unas diapositivas, pero no sé dónde poner para compartir. Ya, ahorita sí. Ya, esto se trata de trastornos del lenguaje. Ya. El lenguaje es un proceso complejo que depende de la infinidad de factores para su correcto funcionamiento. Los trastornos de la comunicación comprenden las alteraciones del lenguaje, el habla y la comunicación. Y se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo y facilitan las decisiones diagnósticas. Para determinar la presencia del uso de deficiencias o el uso de instrumentos estandarizados adecuados, se constituye una clave fundamental para el diagnóstico y la comprensión de las entidades nosológicas, tanto en lo que al estudio neuropsicológico y se refiere a como la evaluación psicoeducativa clínica. La utilización de los criterios de diagnóstico siempre deben basarse en el juicio clínico. Debe servir como guía para identificar síntomas importantes, más que deben evaluarse para poder establecer el uso de un diagnóstico correcto. El lenguaje es uno más de los rasgos característicos de la especie humana, ya que nos permite la comunicación. El lenguaje es uno de los rasgos más característicos de la especie humana, ya que nos permite la comunicación entre dos o más interlocutores, mediante un código convencional de señales sonoras articuladas. La forma en que se refiere tanto como la fonología como a la sintaxis, el contenido directamente se relacionado con el léxico y el significado de la frase y el discurso. Las funciones comunicativas afines a la competencia convencional, la capacidad de adaptar el lenguaje al contexto y el lenguaje no verbal, entre otros, es más, entre todas las dimensiones, coexisten e intervienen en los procesos de comprensión y expresión. El habla es la producción expresiva del sonido e incluye la articulación de la fluidez, la voz, la calidad y la resonancia de un individuo. Además, involucrar los órganos bucanatorios y a los circuitos cerebrales para su correcto funcionamiento. Los trastornos de la comunicación comprenden las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación, que pueden atribuirse a un déficit auditivo o sensorial, disfunción motora u otras afecciones médicas, neurológicas o discapacidad intelectual, o retraso global de desarrollo en el DSM-5. El DSM-5 es un diccionario en el que se basan todas las patologías. La comunicación hace referencia al proceso mediante el cual se transmite información y apunta a todo comportamiento verbal o no verbal, o sea, intencional, o no influye en la conducta de las ideas o actitudes de otro individuo. Los estudios muestran una prevalencia imprecisa según la edad del niño y los criterios que se utilizan en poblacional escolar, sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos. La prevalencia de trastornos del lenguaje y se sitúa en torno al
2 o 3%. De los trastornos del habla, alrededor del 3 al 6%. En cambio, en la población preescolar, se estima que es superior al 15%. En lo que se refiere al género, son más frecuentes en masculinos, con ratio que varían entre 1,3 y 1 a 2 o 14. Ya, ahorita les voy a dar otra charla de los trastornos del lenguaje, pero esa ya no les voy a compartir la pantalla, solo les voy a dictar y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Drive. Ya, en 1996, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, por sus siglas en inglés, NYSDOH, es la agencia principal de programación de intervención temprana del Estado de Nueva York y tiene el deber de garantizar el programa de intervención temprana que ofrezca los servicios de gran calidad que produzcan resultados significativos para los niños que califican y sus familias. Estas normas son estándares ni políticas. Las normas son solo un mecanismo para ayudar a garantizar que los bebés y niños pequeños con discapacidades puedan recibir servicios de intervención temprana y que respondan a sus necesidades y recursos individuales y a sus prioridades y las inquietudes de sus familiares. El propósito de estas normas es ayudar a las familias, a los profesionales y a los funcionarios públicos en el proceso de tomar decisiones con respecto a los servicios de intervención temprana, ofreciéndoles recomendaciones basadas en evidencia científica y opiniones clínicas, expertas sobre las prácticas y efectivas. El impacto de las normas de práctica clínica en el programa de intervención temprana dependerá de la credibilidad de las mismas, con las familias, con los profesionales y los funcionarios públicos, para garantizar un producto confiable. El NSYDOH decidió utilizar el panel de consenso multidisciplinario y basado en evidencia, la metodología empleada en la creación de estas normas fue establecida por la Agencia para la Investigación y Medidas de la Salud, que fue seleccionada por esta tarea por su experiencia en la aplicación de un sistema efectivo científico comprobado para el desarrollo de las normas. El NYDOH ha cooperado estrechamente con el Consejo Coordinador de Intervención Temprana del Estado durante el proceso de creación de las normas. También se estableció un comité directivo a nivel estatal, compuesto por funcionarios de intervención temprana y representantes de los profesionales que ofrecen servicios y padres con el fin de asesorar al departamento con respecto a esta iniciativa. Las normas de práctica clínica en que se basa la guía para los trastornos del lenguaje son las siguientes. Está documentado en está escrito en un documento en normas en el programa de intervención temprana suministrado por el Estado de Nueva York. Ya. Trastornos de comunicación en niños menores de 3 años. El foco principal de las normas de los niños recién nacidos hasta los 3 años, sin embargo, la edad de 3 años no es un límite absoluto, ya que muchas de las recomendaciones en estas normas también pueden corresponder a niños algo mayores. Trastornos de comunicación debidos primordialmente a problemas del habla y del lenguaje, aunque la comunicación presenta muchos aspectos. Estas normas se concentran principalmente en el problema de comunicación relacionados con el habla y el lenguaje. Trastornos de comunicación que no son el resultado de la pérdida auditiva u otro trastorno específico del desarrollo. Algunas veces los trastornos de comunicación son el resultado de la pérdida auditiva u otros trastornos de desarrollo. La identificación de niños con estos problemas explica de manera limitada que estas normas, la evaluación e intervención detallada para estos problemas no es uno de los principales temas de las normas.
Trastorno de la comunicación. El término trastorno de la comunicación o problema de comunicación se define generalmente para incluir todo tipo de retraso o trastorno y discapacidad del habla y del lenguaje. Retraso de la comunicación. El término retraso de la comunicación se utiliza en estas normas para referirse específicamente a un nivel de comunicación que está notablemente por debajo de los niveles esperados o típicos para la del niño, y se refiere principalmente a retrasos en el habla y el lenguaje. Hoy en día, toda disciplina profesional se pide documentar su eficacia. Como sabemos, si las prácticas profesionales actuales no son efectivas para producir resultados deseados, existen otros medios o modificaciones de medios existentes o menos costosos que se pueden producir mejores resultados o similares. ¿Cómo se desarrollaron las normas? Cuando no se encontraron estudios que concentraban en niños de grupos seleccionados recién nacidos a niños de 3 años, se realizaron generaciones a partir de evidencias descubiertas en los estudios de niños algo mayores. En algunas versiones de algunos textos y normas, la recomendación seguida es una clasificación de validez de la evidencia que indica la cantidad general, aplicable clínica, de las normas y de las evidencias utilizadas como base para una recomendación. La comunicación es el proceso que usamos para intercambiar información con otras personas e incluye la capacidad de producir y entender el mensaje. La comunicación incluye la transmisión del tipo de mensaje, incluyendo información relacionada con las necesidades, emociones, deseos, percepciones e ideas, conocimientos, y existen muchos tipos de comunicación, que son la no verbal, que son gestos, posturas del cuerpo, expresión de cara, contacto visual, movimiento de la cabeza, cuerpo y la distancia física. Verbal, la comunicación con palabras, tanto como el habla, la escritura o el lenguaje por señas. La paralingüística, el uso del tono de voz, énfasis de palabras, cambio de tono de voz, etcétera, como parte de expresión verbal. Aunque a veces el lenguaje y el habla se consideran lo mismo, en realidad son diferentes. El lenguaje es un sistema de comunicación que se usa símbolos dentro de un grupo de reglas específicas e implican un conjunto de unidades pequeñas, tales como sílabas, palabras que se pueden combinar para que pueda producir formas de lenguaje más grandes y frases y oraciones. El habla es un método de comunicación del lenguaje verbal que implica la producción verbal y la articulación de palabras. Un aspecto importante de la comunicación incluye la interrelación de ida y vuelta entre el niño y otras personas. La manera en que un niño se comunica varía según la edad y el estado del desarrollo del niño. ¿Cuál es el desarrollo típico de la comunicación? Los comportamientos de comunicación comienzan en el nacimiento y se desarrollan con el tiempo. Los niños llegan a un mundo con un conjunto de comportamientos limitados, pero importantes, que sirven como las señales de comunicación con los padres y las personas que los cuidan. Generalmente los niños pequeños muestran muchos tipos de gestos no verbales, rutinas sociales, antes de comenzar a decir sus primeras palabras. La producción del uso de palabras surge más adelante, en el desarrollo del niño. A medida que los niños pasan la etapa del lenguaje intencional, la comprensión del lenguaje lo comprende el niño. Y los procesos de elaboración del lenguaje se hacen más evidentes. Típicamente en los niños pequeños, la habilidad de comprender el lenguaje se desarrolla antes que la habilidad de producir o hablar el lenguaje. Existe una progresión sistemática del desarrollo vocal y del lenguaje que caracteriza los primeros 2 años de vida. Durante el segundo año de vida, la comprensión del niño y sus capacidades de elaboración se expanden rápidamente. Al llegar a los 3 años, la mayoría de los niños han adquirido los elementos básicos del lenguaje. La comunicación es muy importante para todos los aspectos del desarrollo del niño y la calidad del desarrollo de la comunicación del niño. Tiene un impacto a largo plazo en sus conocimientos y en sus capacidades de interactuar con los demás. ¿Qué es un trastorno de la comunicación? Los niños pequeños con trastorno de la comunicación pueden tener problemas con el desarrollo de la comunicación en las siguientes áreas.
Articulación. Los movimientos de la boca o de la lengua y de la mandíbula, implicados en la elaboración de los sonidos del habla. Fluidez. La facilidad o total ritmo del habla. La comprensión del lenguaje. La habilidad de comprensión del habla también se denomina recepción o procesamiento. La producción del lenguaje. La expresión del lenguaje hablado o por gestos, tal como el lenguaje por señas. La morfología. La formación de palabras mediante unidades coherentes más pequeñas del lenguaje. Palabras independientes, sílabas o sonidos que añaden significado a las palabras. La fonología, los sonidos del lenguaje, consonantes, vocales y reglas que combinan sonidos para formar palabras. La pragmática, el uso práctico del lenguaje, tal como el uso del lenguaje en conversación, incluyendo la intención de comunicación implícita y explícita. Y la comunicación no verbal y los aspectos sociales de la comunicación. La semántica, el significado de las palabras y el uso coherente de palabras en contextos de frases u oraciones. Síntesis, las reglas que rigen el orden y las relaciones entre las palabras o frases y oraciones. Voz, la calidad de voz, el tono y la intensidad del habla. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de la comunicación más importantes? Los trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje se refiere a un problema relacionado con la comprensión o el uso de sistemas hablados, escritos u otros sistemas de símbolos. Los niños pequeños con retrasos cognitivos, autismo u otras discapacidades generales de desarrollo casi siempre experimentan retrasos generales en su desarrollo del lenguaje. Puede que algunos niños no padezcan más retrasos identificables del desarrollo que un trastorno del lenguaje. Estos niños pueden tener lo que en algunos denominan impedimento específico del lenguaje. En sus siglas en inglés, SLI. Es una limitación importante en la habilidad del lenguaje, sin otros problemas asociados tales como deficiencias auditivas, retrasos cognitivos o problemas neurológicos. En algún niño pequeño con SLI, solo parece estar afectado el lenguaje expresivo, mientras que otros demuestran impedimentos en el desarrollo tanto receptivo como expresivo. Trastorno del habla. El trastorno del habla es un impedimento de la articulación de los sonidos del habla, de la fluidez o la voz, entre niños de edad preescolar, en que se tratan los Estados Unidos, los patólogos del lenguaje y el habla. Se estima que el 60% padece un retraso o trastorno principal del lenguaje y que el 40% sufre algún tipo de trastorno del habla. Trastorno de audición. Un trastorno de audición es el resultado de la sensibilidad disminuida del sistema auditivo. Fisiológico. Estas normas se concentran principalmente en trastornos de la comunicación, que no son el resultado de la pérdida auditiva u otros problemas específicos de desarrollo. ¿Qué causa el trastorno de la comunicación? Los trastornos de la comunicación pueden ocurrir por sí solos o no están asociados con ninguna otra causa identificable, o pueden coexistir con otras afecciones tales como la pérdida auditiva o los trastornos de desarrollo, tales como el retraso mental, el autismo, o con frecuencia desconecta la causa específica del trastorno de la comunicación. Los trastornos de la comunicación se curan con la edad. Los niños pequeños que padecen trastornos de comunicación como consecuencia de la pérdida auditiva, los trastornos de desarrollo u otras condiciones médicas específicas generalmente no se curan con la edad de sus trastornos de comunicación. Los tratamientos apropiados para estos niños pueden ayudarles a mejorar sus habilidades de lenguaje, pero probablemente no eliminen por completo el trastorno. Algunos niños se describen como habladores tardíos. Estos son los niños que no tienen problemas en otras áreas de desarrollo. Por ejemplo, participan en juegos, en atención conjunta con las personas que los cuidan o comienzan a caminar a la edad apropiada. Pero por razones desconocidas muestran retrasos en el lenguaje expresivo. Algunos de estos niños parecen alcanzar a otros niños de su misma edad o en los años preescolares primeros o años escolares siguientes. ¿Cuán comunes son los trastornos de la comunicación? Los trastornos de la comunicación representan el problema de desarrollo más común en niños pequeños. Según la definición amplia de la ASH, se estima que entre los niños del 15% y el 25% de los niños pequeños
padecen algún tipo de trastorno de la comunicación. La comunicación es importante en todos los aspectos del desarrollo del lenguaje de un niño. Puede afectar a largo plazo su capacidad de socialización, aprendizaje y es importante supervisar el nacimiento y desarrollo de la comunicación y la audición en los niños. Es importante para que los padres profesionales puedan identificar lo antes posible trastornos potenciales de la comunicación. No obstante, la identificación temprana, el diagnóstico preciso de los trastornos de la comunicación pueden ser un gran desafío en caso de niños menores de 3 años de edad que están en las primeras etapas del desarrollo del lenguaje. Por lo general, la precisión del diagnóstico aumenta a medida que el niño crece. Puede que sea particularmente difícil diagnosticar un problema de comunicación en los niños que no tengan ningún otro problema evidente del desarrollo. Para poder identificar lo antes posible a los niños pequeños con trastornos de comunicación potenciales, todas las personas involucradas con niños pequeños, incluyendo los padres profesionales, necesitan entender lo siguiente: el desarrollo típico de la comunicación, cómo se reconocen las señales de dificultad para la comunicación y pasos a tomar cuando se identifican las inquietudes. Una vez que una inquietud en aumento sobre un trastorno de comunicación ha sido identificada, es importante que los profesionales realicen órdenes, pruebas de detención, una evaluación apropiada de la comunicación del niño. Es importante que todos los profesionales que están involucrados en el proceso de evaluación tengan los conocimientos y la experiencia de trabajar como bebés y niños pequeños. Consideraciones culturales y variaciones de idioma. En muchas familias puede que el inglés no sea el idioma principal o el único idioma que se habla en el hogar. Es importante tener en cuenta y respetar las variaciones y diferencias de los niños cuando se trabaja con niños y sus familias. La variación del idioma es regional, social, cultural, étnica. No se considera un trastorno del lenguaje o habla. El biliculturismo, 2 idiomas o el multilingüismo, más de 2 idiomas. En el hogar de un niño, en un entorno del cuidado, puede afectar de manera que el niño aprende cada idioma. En consecuencia, la expresión temprana del lenguaje del niño puede variar un poco con respecto a lo que se observa en niños que se crían en un ambiente en el cual solo se habla un solo idioma. Esa es la diferencia en el aprendizaje del lenguaje y no un trastorno del lenguaje. Los niños pueden tener un trastorno de comunicación en un solo idioma. Los defectos solo de un trastorno de comunicación están presentes en todos los idiomas del niño. Es importante evaluar actitudes lingüísticas del niño y en un ambiente familiar para el niño. Una prueba de lenguaje natural. También es importante incluir uno de los padres o al otro miembro de la familia que pueda interactuar con el niño durante la evaluación. Se recomienda que cuando sea posible se usen mecanismos adecuados para el idioma y el grupo cultural del niño. Identificación temprana de trastornos de la comunicación. La identificación temprana de los niños con trastornos de la comunicación se puede ocurrir de varias maneras. En algunos casos, ciertos comportamientos o falta de progreso del desarrollo del niño pueden hacer que los padres u otras personas que cuidan al niño se preocupen de que puede tener algún problema. En otros casos, un profesional que se ocupe de los controles rutinarios de la salud del niño podrían preocuparse con respecto a un trastorno potencial de la comunicación con base de la información de los padres o en su observación directa al niño. Existe un número de factores de riesgo e indicios clínicos que aumentan la inquietud que un niño pueda padecer un trastorno de comunicación, los padres de otras personas cercanas al niño, el profesional que los evalúe o los cuide. Aquí se podrían observar algunos factores de riesgo e indicios clínicos. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son comportamientos o hallazgos notables o actuales históricos que sugieren que un niño tiene más riesgo de padecer o desarrollar un trastorno de comunicación. Por ejemplo, infecciones del oído, crónicas, o son un factor de riesgo para la comunicación. Indicios clínicos. Los indicios clínicos son comportamientos específicos o hallazgos físicos que son motivos de preocupación de que un niño puede padecer actualmente. Un trastorno de la comunicación, por ejemplo, si el padre o la madre observan que el niño no ha comenzado a hablar a los 18 meses de edad. Este es un trastorno de indicio clínico potencial de la comunicación, incluyendo la pérdida auditiva.
Factores de riesgo de problemas de hablar del lenguaje en niños pequeños, problemas genéticos o congénicos, complicaciones prenatales, bebés prematuros, microcefalia, niño dismórfico, trastornos genéticos, síndrome alcohólico relacionado al feto, exposición conocida a tetratógeno, escrutinio tóxico positivo en el nacimiento, condiciones médicas, problemas del oído y audición, problemas motores orales o de alimentación, labio leporino o paladar hendido, traquetomía, autismo, trastornos neurogeológicos, problemas de salud, persistentes de enfermedad crónica o hospitalización prolongada, antecedentes de intubación, intoxicación por plomo o falta de progreso. Factores de riesgo familiares o ambientales. Antecedentes familiares, problemas de audición del habla o del lenguaje. Padres con impedimentos auditivos o limitación cognitiva. Niños de cuidado adoptivo o de crianza. Historia familiar de maltrato del niño, abuso físico o descuido del niño. En la mayoría de los niños pequeños, en los tiempos de desarrollo de la comunicación, varía un poco el desarrollo típico del habla. El lenguaje conocido como hitos normales del lenguaje se pueden usar como referencia para supervisar el desarrollo del habla y del lenguaje del niño. Los hitos normales del lenguaje se muestran que son comportamientos de comunicación específicos agrupados de acuerdo al rango de edad. ¿Sí? Generalmente en la mayoría de los niños. Aunque existen algunas variaciones normales en la velocidad que se desarrollan los niños. Estos hitos generalmente se observan por la primera vez durante el rango de edad especificado. A la edad de un comportamiento en ausencia se comienza a ser un motivo de preocupación. Por ejemplo, el balbuceo se desarrolla usualmente entre los 6 y 9 meses de edad. Si un niño no balbucea o lo hace con ninguna o pocas consonantes a los 9 meses de edad, es un indicio clínico de un problema potencial de comunicación. Algunos factores de riesgo e indicios clínicos de un trastorno potencial de comunicación pueden identificar a una edad muy temprana y pueden que otros no lo reconozcan, hasta que los padres, las personas que las cuidan, los niños o los profesionales observen el uso del lenguaje por parte del niño, parece estar retrasado en comparación con otros niños de edad similar. No todos los niños con factores de riesgo o indicios clínicos padecen un trastorno de la comunicación. La presencia de factores de riesgo e indicios clínicos simplemente indican que puede ser necesario realizar evaluaciones adicionales. ¿Cómo escuchar las inquietudes de los padres? Si los padres expresan inquietudes sobre las habilidades de comunicación de sus hijos, es una indicación importante que se justifica evaluaciones adicionales en cuanto a la posibilidad de un trastorno de comunicación o la pérdida auditiva. La evaluación adicional podrían comenzar con una lista de verificación formal o informal o una derivación directa. Para la evaluación formal, según el nivel de preocupación de los padres y la presencia de otros factores de riesgo o indicios clínicos. Hitos normales del lenguaje e indicios clínicos de un trastorno potencial de la comunicación. Durante los 3 primeros meses, hitos normales. Mira a las personas que lo cuidan y a otros. Guardan silencio en reacción al sonido, especialmente al habla. El llanto es diferente cuando está cansado o con hambre o con dolor. Sonríe o gorgojea en respuesta a la sonrisa de vos u otra persona. Indicios clínicos de preocupación en los 3 primeros meses. Falta de respuesta, falta de conciencia del sonido, falta de conciencia del entorno. El llanto no es diferente si está cansado, con hambre o con dolor. Problemas para mamar o tragar. De 3 a 6 meses. Hitos normales del lenguaje. Mirada fija en la cara. Responden a su nombre buscando la voz. Localizan regularmente la fuente del sonido, la persona que está hablando. Gorgojea, murmura, ríe entre dientes y se ríe. Indicios de preocupación, indicios clínicos de preocupación a los 6 meses. No se pueden concentrar, se sobreexcita fácilmente, falta de conciencia del sonido, no localiza la fuente del sonido a la persona en que habla, falta de conciencia de personas o objetos en el entorno.
Hitos normales del lenguaje e indicios clínicos de un trastorno potencial de la comunicación, de 6 a 9 meses. Hitos normales del lenguaje. Imita la vocalización. Disfruta de los juegos sociales y recíprocos organizados por un adulto, tales como hacer cucú o batir palmas. Tienen diferentes vocalizaciones para diferentes estados. Reconoce a las personas conocidas. Imita sonidos y acciones conocidas. Gorgojeo, reduplicando baba, mama, juego vocal, modelos con entonación, muchos sonidos que asumen el sonido de palabras. Llora cuando el padre o la madre van de la habitación a los 9 meses. Responde constantemente al habla suave y a los sonidos del entorno. Se inclina para pedir un objeto. Indicios clínicos de preocupación a los 9 meses. No parece entender o disfrutar las recompensas sociales de la interacción. Falta de conexión con un adulto, tales como contacto visual, mirada fija, mirada recíproca, alternativa vocal o juegos sociales recíprocos. No gorgojea o no gorgojea ninguna o pocas veces con consonantes. Hitos normales del lenguaje e indicios clínicos de un trastorno potencial, la comunicación, de 9 a 12 meses. Hitos normales del lenguaje. Llama la atención mediante la vocalización o tos. Sacude la cabeza para negar, aleja objetos no deseados, dice adiós con la mano, indica claramente demandas, dirige el comportamiento de otros, muestra los objetos, le entrega objetos de adultos, palmea o tira al adulto o señala el objeto deseado. Coordina las acciones entre los objetos y los adultos. Mira al adulto y al objeto deseado. Imita sonidos, acciones. Demuestra patrones continuos de gorgojeo reduplicando, produce vocalizaciones que suenan como las primeras palabras, como papá o mamá. Indicios clínicos de preocupación a los 12 meses. Se enoja fácilmente por sonidos que no molestaría a otros. No piden claramente el objeto mientras se concentran en él. No coordina la acción entre objetos y adultos. No muestran patrones consistentes de gorgojeo reduplicando. Sus respuestas no indican que completa las palabras o los gestos comunicativos. Depende exclusivamente del contexto para comprender el lenguaje. Hitos de comunicación de 12 a 18 meses. Hitos normales. Comienza a formar palabras individuales. Pide objetos y apunta o vocaliza, quizás utiliza aproximaciones de palabras. Recibe atención vocalmente, físicamente, quizás mediante palabras como mami. Entiende que un adulto puede ayudarle, por ejemplo, a presionar un juguete o una cuerda. Usa palabras como adiós, hola, gracias o por favor. Protesta, dice no, niega con la cabeza o se aparta o aleja objetos. Señala el objeto y vocaliza o usa aproximaciones de palabras para conseguir algún objeto. Reconoce el contacto visual, respuesta vocal y la repetición de palabras. Preocupación a los 18 meses. No muestra gestos comunicativos. No intenta imitar o decir palabras individuales. Es potencialmente no comunican ningún significado. No insiste en la comunicación. Por ejemplo, se le da un objeto a un adulto para pedir ayuda y se le da por vencido a un adulto responsable de inmediato. El vocabulario de comprensión limitado comprende menos de 50 palabras o frases sin indicaciones de gestos en el contexto. El vocabulario de elaboración limitado dice menos de 10 palabras. No muestra ningún desarrollo de vocabulario, elaboración de un periodo de 6 a los 12 meses y a los 18 meses. Hitos normales de 18 a 24 meses. Usa principalmente la palabra para comunicarse. Comienzan a usar combinaciones de 2 o más palabras. Al principio, combinaciones generalmente menorizadas y usadas en 1 o 2 contextos. A los 24 meses se usan combinaciones con significados relacionados, como más, galleta, papi, zapato. A los 24 meses se conoce, por lo menos se reconoce 50 palabras que pueden parecerse a los adultos. Indicios clínicos de preocupación a los 24 meses. Depende de los gestos sin vocalización. Vocabulario de elaboración limitado. Dice menos de 50 palabras. No usa ninguna combinación de 2 palabras. Elaboración de consonantes ilimitada. El habla es mayormente incomprensible. Se clasifica compulsivamente los objetos en lugar de hacer comentarios o pedirlos. La regresión en el desarrollo del lenguaje
deja de hablar o comienza a repetir frases que oye muchas veces inadecuadamente. Hitos normales de 24 a 36 meses. Se involucra en diálogos cortos y se expresa emociones. Se comienza a usar el lenguaje de manera imaginativa. Comienzan a proporcionar detalles descriptivos para facilitar la comprensión del oyente. Usa elementos para llamar la atención como o por ejemplo, o pueden unir ideas o no relacionadas de elementos de un cuento. Comienzan a incluir artículos como un o la, terminaciones tal como ando, añadido a los verbos del plural, como gatos, pelota, o tiempo, o pasado. Indicios clínicos de preocupación a los 36 meses. Palabras limitadas a sílabas individuales, sin consonantes finales. Articula pocas palabras o ninguna palabra múltiple. No exigen respuestas de los oyentes. No hace preguntas. Poca inteligibilidad del habla. Rabietas frecuentes cuando no entiende. Repetición como un papagayo de las palabras sin intención de comunicarse. La vigilancia del desarrollo del proceso flexible y continuo mediante que los profesionales de cuidado de los niños supervisan el estado de desarrollo del niño durante las visitas de cuidado de la salud rutinarias o mientras proveen de servicios de la niñez. La vigilancia periódica del desarrollo puede ser parte de los exámenes de rutina del niño saludable o ofertarse en otros momentos. La vigilancia del desarrollo para la comunicación se incluye buscar factores de riesgos, identificar indicios clínicos de trastornos de comunicación potenciales, escuchar las inquietudes de los padres sobre el desarrollo de su niño y usar pruebas de detención formales de desarrollo de la comunicación que acuden a la edad del niño. Vigilancia de problemas de audición. Se recomienda que la vigilancia sea rutinaria para la superación de los problemas de la audición. Durante los 3 primeros meses de vida, los niños se someten a un examen objetivo de audición, preferiblemente en el periodo neonatal. Las pruebas de detención de problemas potenciales de audición son particularmente importantes para bebés y niños pequeños, cuando existen factores de riesgo conocidos como pérdida auditiva. Se identifican indicios clínicos de trastorno de la comunicación. Los padres expresan inquietudes sobre la posibilidad de un trastorno de comunicación o pérdida auditiva. Existen hallazgos anormales en una prueba de detención del habla o del lenguaje. Métodos de vigilancia mejorado. En el caso de los niños que implican un mayor nivel de preocupación con respecto a un posible trastorno de comunicación, se recomienda que la vigilancia rutinaria del desarrollo se sustituya por una vigilancia del desarrollo más frecuente y especificada, de modo que supervisar el desarrollo de la comunicación. La vigilancia mejorada de desarrollo se recomienda para que los niños pequeños que no tienen problemas de desarrollo aparentes más allá de una preocupación sobre un trastorno potencial de la comunicación. Los profesionales y los padres pueden tomar decisiones informadas y acciones apropiadas basadas en la información que se reúne durante el proceso de supervisión. En la primera visita, cuando un profesional sospecha que inicialmente un niño puede padecer un trastorno de comunicación, es importante determinar si es necesaria una evaluación de audición u otra evaluación de desarrollo. Educar a los padres sobre el desarrollo normal del lenguaje y los trastornos del lenguaje. Enseñar a los padres que utilicen listas de verificación apropiadas para supervisar el desarrollo de la comunicación. Enseñarles a los padres métodos para estimular desarrollo del lenguaje en el niño. Hacer una cita para una visita de seguimiento. Después de 3 meses de vigilancia mejorada, si el niño ha logrado alcanzar los hitos normales del lenguaje apropiados para su edad, se recomienda que el niño no reciba más evaluaciones específicas, pero continúe la vigilancia mejorada de desarrollo y regresen a una nueva evaluación. En los niños pequeños, las habilidades del lenguaje cambian drásticamente durante los 3 años primeros. Es importante reconocer que muchas veces es difícil determinar el motivo o el nivel de trastorno. Particularmente en niños pequeños menores de 24 meses,
existen otras inquietudes aparentes. En algunos niños sin otro problema de desarrollo pueden eventualmente alcanzar a sus compañeros o superar con la edad de comunicación. Si la comunicación no ha mejorado, pero no se han alcanzado los hitos del lenguaje, en un niño sin ningún otro tipo de trastorno, puede que sea apropiado comenzar exámenes o evaluaciones más específicas. La comunicación del niño ha mejorado. Si la comunicación del niño ha mejorado con base en alguna medida objetiva, según la opinión clínica, no existen algunas otras preocupaciones de desarrollo o los padres y el profesional sienten cómodos extendidos en el periodo de supervisión. Si continúa la preocupación sobre el desarrollo de comunicación, pero no hay indicios de otros problemas de desarrollo, es importante estimular a los padres que continúen supervisando el desarrollo del lenguaje del niño, aumentar la capacidad de capacitación de los padres, informarles a los padres que el niño podría estar en riesgo o podría sufrir problemas de lenguaje o eventualmente o alcanzar hitos normales. Estimular a los padres que aumenten las actividades que el niño no tiene oportunidad de interactuar con otros niños. Establecer antecedentes auditivos para descartar la pérdida auditiva. Si el nivel de comunicación del niño se mantiene igual o como estaba en la primera visita, si no se ha hecho todavía, muy importante que se realice una evaluación de audición o evaluación audiológica abarcativa. Para los niños sin ningún otro tipo de trastorno aparente, cuyo lenguaje no ha progresado después de los 3 meses de supervisión y estimulación del lenguaje, se recomienda una evaluación detallada en busca de un problema potencial del habla y del lenguaje. Si el nivel de comunicación del niño ha retrocedido durante la primera visita, se recomienda que se realice una evaluación de comunicación detallada por parte de un patólogo del lenguaje y el habla. Si no se ha hecho todavía, es muy importante que se realice una evaluación de audición y evaluación audiológica abarcativa. Pruebas de detención de trastornos de la comunicación. El propósito de las pruebas de detención de trastornos de comunicación es tomar decisiones afirmativas, negativas sobre el niño o tener o no, es probable que tenga problemas de comunicación. Las pruebas de detención tienen como un propósito establecer un diagnóstico formal, en cambio las pruebas tienen como objetivo identificar a los niños que tengan mayores probabilidades de aparecer trastornos de comunicación y que por lo que requieran una evaluación. ¿Cómo considerar los resultados de una prueba de detención? No todos los niños con trastornos de comunicación pueden identificarse tempranamente. Para los niños menores de 24 meses de edad, las pruebas de detención tienen limitaciones para diferenciar entre los niños con problemas de lenguaje receptivo, aunque aquellos que se desarrollan normalmente en habilidades de lenguaje, debido a que el momento del comienzo y la gravedad de los síntomas. Esto varía y se recomienda que las pruebas de detención se repitan en varios niveles de edad. Si un niño califica por encima de un límite estándar en la prueba normalizada, existen otras indicaciones de un trastorno potencial y la comunicación se recomienda que continúe supervisando y el progreso del niño. ¿Cómo evaluar a los problemas auditivos de niños pequeños? Se recomienda que una evaluación abarcativa de la audición en bebés pequeños de 0 a 3 años de edad se incluye antecedentes auditivos, pruebas de audiometría de comportamiento mediante un proceso de recreación apropiado para la edad o fase de desarrollo, procedimientos electrofísicos, las pruebas fisiológicas tales como la respuesta auditiva, la ABR con sus siglas en inglés. La ABR es una prueba apropiada para que los niños aparenten parecer la pérdida auditiva y sean muy pequeños para las pruebas de comportamiento. Niños con problemas del habla en el lenguaje y retrasos del desarrollo. Si se cumplen las 3 condiciones de las siguientes, puede que no sean necesarias. El lenguaje de comprensión es expresivo del niño. No está en la par del nivel de desarrollo y el niño.
El niño no tiene ningún impedimento específico del habla y del lenguaje. El retraso cognitivo no está asociado con la condición especial, que los problemas de comunicación. Son generalmente un componente importante eh, para algún trastorno del DSM, como el síndrome de Down o el autismo. La participación de los padres en la intervención. Es importante que los padres eh, estén dispuestos a participar en las elaboraciones de intervención de su niño para poder comprender su trastorno del lenguaje y las opciones de tratamientos y los pronósticos, así como las metas y objetivos del tratamiento. Se recomienda que las decisiones sobre el grado de participación de los padres se tomen con base en el caso que se tenga en cuenta lo siguiente: la disponibilidad e interés de los padres en participar, características del entorno doméstico del niño, disponibilidad de capacitación de apoyo profesional. Se recomienda que no se continúe ningún tipo de terapia si no se evidencia ninguna intervención o se resulte eficaz para el niño. Métodos de intervenciones específicas. Intervenciones directas. Las intervenciones directas incluyen tres características siguientes. Proporcionan situaciones en las cuales el profesional controla los incentivos, las consecuencias relacionadas con los refuerzos, tales como elogios verbales o de símbolos, o están relacionados con las actividades actuales del niño. Los métodos directivos usan técnicas específicas tales como molestar, incitar y provocar estructuras de lenguaje específico del niño. Métodos naturalistas incluyen por lo general tres características siguientes: oportunidades de aprendizaje en el ambiente diario del niño o de sesiones de aprendizaje estructuradas, seguir el foco de atención e interés del niño y usar un incentivo de refuerzo que esté comúnmente relacionado con una respuesta de comunicación específica. Las intervenciones naturalistas usan, usan técnicas específicas que crean oportunidades para que el niño aprenda. Este enfoque se utiliza de la interacción entre adulto y el niño. Promueven el aprendizaje del lenguaje en el ambiente natural del niño. Intervenciones del habla en el lenguaje para niños con trastorno de desarrollo. Los niños cuyo trastorno de comunicación es solamente una parte mayor del trastorno general. Las consideraciones adicionales para que los niños padezcan trastornos de comunicación relacionados con otros problemas de desarrollo incluyen: cuando nace, se recomienda que las intervenciones para los trastornos potenciales de la comunicación se comiencen en el nacimiento. Para los recién nacidos con síndromes genéticos o con condiciones con gran probabilidad de retrasos de desarrollo, incluyendo pérdida auditiva y ciertas condiciones neurológicas. Se recomienda que las intervenciones para los trastornos potenciales de la comunicación comiencen de inmediato. Estrategias para que los niños con trastornos de comunicación y otros problemas de desarrollo. Es posible que ciertas estrategias de tratamiento particular se deban modificarse en el trastorno de la comunicación o están combinados en discapacidades algunas. Se adapten a los materiales y equipos de lesiones a nivel de desarrollo del niño. Se adapte el ambiente para lograr que la terapia o el niño tenga que resolver problemas o reforzar habilidades para lograr lo que desea. Se ajuste el nivel de estimulación en el entorno al estilo de aprendizaje individual del niño. Se use la estimulación física, sensorial o preparación. Actividades de aviso o antes durante la estimulación del lenguaje. Se presentan materiales de aprendizaje en pequeños incrementos mediante el uso de análisis, tarea o se provean apoyos sensoriales, emocionales o físicos. Intervenciones para niños que necesitan comunicación aumentativa. Se recomienda
que incluyan o siempre estrategias del habla, apoyan el desarrollo del habla normal, estrategias de intervención de comunicación y aumentativas para bebés y niños pequeños. Es importante concentrarse en las habilidades de comunicación del niño en vez que la habilidad del niño para usar en el sistema. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por el momento no, muchas gracias, todo entendible. Ya. Hasta aquí les voy a finalizar la charla y les puedo preparar otra para el día de mañana si quieren. Sí, muchas gracias, estaré atenta. Ya. Muchas gracias por su asistencia y por estar eh, en la charla y que les sirva para sus niños y su vida en general. Gracias.